debe ser más grande o igual a 120 milisegundos, cuando menos en los adultos. En niños de 4 a 16 años debe ser de 100 milisegundos y debe ser más grande de 90 milisegundos en niños de menos de 4 años. Esa es la primera condición. Entonces, en un adulto tiene que tener más de 120 milisegundos. Esa es la primera condición. La siguiente condición importante que dice es que debe tener una R, ¿sí? En D1, ABL o B5, que debe ser esta R, debe ser retardada, debe tener muescas, ¿sí? Y esta es otra condición. Habitualmente son dos derivaciones contiguas, D1 y ABL son derivaciones contiguas, igual que B5 y B6 son derivaciones contiguas. Entonces, eso es otro requisito para hacer el diagnóstico de bloqueo de rama izquierda. Otra condición que nos dice que esto puede ser cierto, no puede ser cierto, pero aquí lo plasma es que debe haber ausencia de Q en D1, en B5 y en B6, ¿sí? Entonces, ese es otro requisito o otro criterio diagnóstico de bloqueo de rama izquierda. Otro punto más que nos dice es que el pico de la R debe ser más grande de 60 milisegundos en B5 y en B6 con respecto a B1 y B2. Entonces, ese es un criterio más que nos está hablando de bloqueo de rama izquierda. ¿Ok? Y luego tenemos alteración del ST que habitualmente siempre es un criterio que debemos tener en mente, que quizás no es absoluto, pero la onda T, el segmento ST debe ser opuesto a el QRS, o sea, quiere decir que si tenemos un QRS positivo, la repoblación debe ser negativa. Entonces, esos son otro criterio más que podemos tener. La depresión del segmento ST, una P negativa en las derivaciones puede ser anormal, sobre todo si se ve en la parte del ventrículo izquierdo, pero este es un criterio que quizás no se toma mucho en cuenta actualmente, pero sí hay que tenerlo en mente. Entonces, nuevamente un criterio más que tampoco no tiene ya mucho peso es el eje eléctrico que antes que se decía que se desviaba totalmente, ahora se considera que puede estar a la derecha, puede estar a la izquierda, puede estar superior, entonces no es un criterio para definir el bloqueo de la rama izquierda. Repasando estos criterios en esta figura, entonces hacemos que, por tanto, la depolarización del ventrículo izquierdo viene a partir de la parte apical de la rama izquierda, de la rama derecha, y nos considera entonces 4 vectores. El vector apical, que es el 1, el vector septal bajo, que es el 2, el vector de la pared libre del ventrículo izquierdo, que es el 4, y el vector 3, que es la parte basal del ventrículo izquierdo. Entonces, la parte basal del ventrículo izquierdo se polariza un poco más porque ya llegó la condición eléctrica acá y se va muy rápidamente hacia este punto. Entonces el vector 1 es el tabique interventricular apical derecho, se dirige hacia la izquierda y hacia abajo, como está viendo este esquema. El vector 2, que es el salto de onda, este vector, que la escuela mexicana lo considera como el salto de onda, es un vector que es una magnitud importante y que se dirige de derecha a izquierda. Luego el vector 3, ¿sí?, que es el vector interventricular basal, se dirige a la izquierda y hacia arriba principalmente. Y el vector 4, que es el último vector, es toda la pared libre del ventrículo izquierdo, ¿sí?, y se va a dirigir hacia arriba y hacia la izquierda. Entonces, por tanto, lo que decíamos en las derivaciones izquierdas, va a haber una presencia de QR o DR empastadas,
Y ya también habíamos dicho que la R en B5 y B6 dura más de 60.000 segundos y que no hay presencia de onda Q en B5, en B6 y D1. Y que la morfología en B1 y B2 habitualmente es RS o es QS empastada, ¿sí? Habitualmente, eso es lo que estamos viendo en este punto. Entonces, si nos seguimos por los vectores cómo se están desplazando, vemos que entonces tienes toda la ecuación se va hacia acá. En este punto, por ejemplo, no tenemos Q, no tenemos R pequeña aquí, pero aquí sí la tenemos. Y acá en B6, habitualmente dice que no debe haber una Q. Entonces, consideremos esto. ¿Por qué puede no tener R pequeña aquí y por qué sí puede tener R pequeña acá en estos dos ejemplos de el bloqueo de la rama izquierda? ¿Quién me dice? Pues depende de la dirección del primer vector, ¿no? Bueno. Sí, Estelita. buenos días, sí, Tengo programado 2 marcapasos, hay que pedir el arco, ¿no? ok. Por Sí, favor. doctor. Vale, pues. Gracias. ¿Por qué la dirección? Que también, doctor, depende de qué tan proximal sea el bloqueo de rama izquierda. Es decir, que si es tan proximal que impide que se produzca el primer vector de despolarización y por lo tanto impide que se forme la onda R inicial en B1. Si el bloqueo es un poquito más distal, justo antes de que se bifurque en el fascículo posterior, el fascículo anterior, pues generalmente se pierde ese vector, ese primer vector de despolarización. Fíjate que el bloqueo de la rama izquierda siempre es completo, o sea, siempre es acá. Ahora, puede tener bloqueo de la rama izquierda, ¿sí? En donde se me bloquee más distal, se me bloquea el fascículo anterior y se me bloquea el fascículo posterior, y que el tronco de la rama izquierda realmente esté intacto, pero que los dos fascículos se estén bloqueados, ¿sí? En esta parte. Entonces, esa es una posibilidad. Pero ¿por qué tengo aquí, no tengo R y aquí sí tengo R? ¿A qué se debe? Alguien dijo que es según la orientación del vector. Pues sí, si yo tengo un corazón vertical, ¿cómo se va a ver este primer vector? Está más desplazado hacia la izquierda. ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Vertical. Ah, perdón, hacia la derecha. Hacia la derecha. Entonces yo voy a ver R, ¿sí? Si mi corazón es intermedio horizontal, entonces este primer vector se desplaza hacia la izquierda y entonces no voy a poder ver R, ¿sale? Y esto mismo me explica lo que estoy viendo acá. Por eso les decía que había que tomar con reserva lo que decían que no debe haber una onda Q, ¿sí? En B6 o B5 o en ABL. ¿Por qué? ¿Por qué sí, por qué no? Si el corazón es horizontal o intermedio, ¿qué va a pasar? La ecuación viene para acá. Pero si el corazón es vertical, ¿qué va a pasar? Este vector se va a mover para acá y entonces voy a tener una pequeña Q aquí. Entonces no es tan cierto lo que se dice en este punto. La mayor parte de los bloqueos de la rama izquierda van a comportarse de esa forma, pero no necesariamente va a ser la regla, ¿sale? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? No, doctor. Bueno. No, doctor. Entonces, aquí están los 4 vectores nuevamente de la despolarización. Habitualmente la escuela mexicana los escribe como vectores con números romanos, ¿sí? Y pues lo mismo que estamos explicando acá, porque sí vemos R, porque aquí sí podríamos ver una pequeña R, incluso una Q, ¿sí? Y lo que podemos ver intracavitariamente el QRS intracavitario que tenemos, no tiene problema. Ahora bien, viene la repolarización.
si toda la despolarización se dirigía de la derecha a la izquierda, entonces ahora la repolarización, ¿sí? Habitualmente debe venir en sentido contrario. Y entonces vamos a ver en las derivaciones derechas, vamos a ver un QRS negativo predominantemente, pero una repolarización positiva. Y en el lado contrario, en las derivaciones izquierdas, vamos a ver un QRS positivo y una repolarización negativa. Entonces, eso es lo que estamos viendo, eso es lo que se refería a uno de los criterios donde tenemos opuesto el QRS con respecto a la repolarización. Aquí estamos viendo un ejemplo, ¿sí? En donde vemos que tenemos, en este caso, tenemos una pequeña R, ¿sí? Entonces, los criterios los aplicamos, ¿sí? En B5 y B6 tenemos esta deformidad. En ABL y en D1, la R está alta y está mellada. Entonces, eso nos hace el criterio de tener un bloqueo de rama izquierda. Bueno, hasta allí parece que todos estábamos de acuerdo, que no teníamos ninguna duda, que todos estábamos conscientes de las definiciones, pero sale este artículo bueno, perdón, esa es la reafirmación, y sale un artículo más adelante que se lo voy a presentar. Entonces, estos son los criterios que dice la American Heart y la Sociedad del Ritmo de Estados Unidos. Entonces, número 1, se lo estoy señalando, un QRS mayor de 120 milisegundos, QR o RS en B1, como estamos viendo ahí, y luego tenemos una R mellada en las derivaciones izquierdas que ya habíamos mencionado. Entonces, son los criterios principales que fundamentan el bloqueo de rama izquierda. Los que tienen mayor peso, por eso le puse números. El que tiene mayor peso para decir un bloqueo de rama izquierda es precisamente la melladura de las derivaciones izquierdas. Y el segundo es la presencia de no tener una pequeña R o no tener R en B1. Estos son los criterios más importantes que se les da valor. Entonces todos estábamos de acuerdo, pero nace o surge este reporte. ¿Podemos meter a la sala 3 que estamos aquí? ¿Cómo que? Sí, no, la... ¿Ya lo va ya por él? Ya, mándale por el pasillo y le traigo la... Sale. Entonces surge se publica este artículo que nos pone a pensar varias cosas y que ahorita vamos a analizar. Entonces, para Strauss, que publica este artículo, nos dice que la definición de la rama izquierda no es tan cierta como lo escribíamos previamente, y que para los hombres hay que tomar un punto de corte de 140 milisegundos o más, y que para las mujeres un punto de corte de... Doctor, su primer paciente que está en piso está entubado, entonces no tenemos sala. De hecho, los dos pacientes de usted los iba a pasar a sala 2, pero ahorita están anunciando que viene un código infarto. Entonces, le bajo primero el de la corta, que es Hernández Larios. Ok. Sí, Hernández Larios. Entonces, ese es el punto de corte que él refiere en este artículo, y en B1 dice que debe haber QS o RS, como se decía previamente. El problema, el empastamiento en las derivaciones contiguas, cuando menos 2, en D1 y ABL o B5 B6, ese es un requisito indispensable para hablar de bloqueo de rama izquierda. Entonces, aquí lo estamos viendo, los criterios que menciona este autor. Y ahora, ok, ¿por qué creerle o por qué no creerle a este autor en cuanto a la definición del bloqueo de la rama izquierda? Entonces, vamos a analizar este artículo que es unos años antes a que él publicara su reporte. Miren ustedes. Este es el corazón. En un paciente que tenía bloqueo de rama izquierda,
lo que se vio fue lo siguiente. Se midió con Carto y se midió con Insight, ¿sí? La duración de cuánto tardaba el paso de la corriente eléctrica o la despresión de la pared del ventrículo derecho a la pared del ventrículo, a la pared del septal del ventrículo izquierdo, y en los dos sistemas, ¿sí? El promedio fue 40 milisegundos, incluso hasta 60 milisegundos. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces es real que hay una digamos, una semibarrera, una barrera semi importante. Este paciente tiene tráqueos. ¿Cuál sube primero, o el Bueno, pero necesita ventilador. Pues dicen que está intubado. Bueno, que tiene tráqueos. Yo no creo que esté intubado. Ajá. Si tiene tráqueos, no creo que tenga Ventilador. ventilador. ¿Hablo? Habla. Si no tiene ventilador, lo sube. Y entonces, esto es lo que tarda por dos sistemas de mapeo, que son muy precisos. Y la otra situación es cuánto se tarda hasta el final de donde se despolariza. Y se vio que también en ambos sistemas se tardaba 120 milisegundos. Entonces, fíjense ustedes, por tanto, entonces podemos decir que si tenemos un QRS normal hasta 120 milisegundos, si nosotros le agregamos los 40 milisegundos que tarda en pasar, ya son 160 milisegundos. ¿De acuerdo? Entonces, es un retardo fisiológico que se ha encontrado. Y aquí se vio lo normal y lo anormal en cuanto a la duración del QRS. En la duración del QRS era 130 milisegundos y 170 en el paciente que tenía bloqueo de rama izquierda. La duración del QRS era menos de 150 milisegundos en el 56%, y en el grupo que estaba alterado era solamente en 2. Si vemos aquí, entonces vemos cómo hay un rompimiento de la conducción entre las dos paredes, y vemos que no es lo mismo cómo se despolariza la parte basal, media y apical del ventrículo, sino que son diferentes formas. Y habíamos hablado en una diapositiva previa que a veces la mayor parte de los bloqueos de rama izquierda, la conducción hacia el lado izquierdo es a través del apex, y es una despolarización que se llama ENU. En un porcentaje menor es a través del septum medio, ¿sí? Entonces, eso es lo que se refiere aquí con esta diapositiva. Entonces, este trabajo previo nos fundamenta entonces que sí tenemos un retardo de la conducción del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo. Y ahora vamos a ver qué pasa con un bloqueo de rama izquierda común y corriente en un corazón normal. Esta es la despolarización normal de un corazón, en donde vemos que la parte más distal que se polariza dura hasta 80 milisegundos. En un bloqueo de rama izquierda, vemos que la parte más distal puede durar hasta 140 milisegundos. Entonces, por tanto, ese es el grosor, o ese es el QRS ancho que nos puede dar en las derivaciones que nosotros estamos analizando. Cuando nosotros revisamos en bloqueo de rama izquierda cómo se va despolarizando el ventrículo izquierdo, vemos de esta forma. Comienza, como habíamos dicho, en la parte apical del ventrículo izquierdo y se va hacia el ventrículo, del ventrículo derecho, y se va hacia el ventrículo izquierdo, y la parte basal y lateral del ventrículo izquierdo es la parte más tardada. Por ejemplo, aquí tenemos hasta un retardo de hasta 173 milisegundos, entonces tiene un retardo muy, muy grande. Entonces, podemos decir cuál es la verdad. Bueno, fisiológicamente yo le puedo creer a lo que dijo el doctor Strauss, ¿sí? Pero los acuerdos que tenemos hasta el momento y que predominan, pues, son los de la American Heart y la Sociedad de Ritmo del Corazón de gringos. Entonces son los criterios que tenemos hasta el momento. Entonces, no podemos darle la razón, pero sí tener en mente esta situación.
Y si ustedes se van un poquito más y escarban más de lo que está sucediendo con lo que está sucediendo en comparar mujeres con hombres, van a ver que desde el punto de vista anatómico, el corazón de hombres pesa más que el corazón de mujeres, por tanto tiene más masa muscular y por tanto podemos decir que la observación del punto de corte de 140 milisegundos para hombres posiblemente sí tiene mucha razón de ser en comparación con los 130 milisegundos de las mujeres, que es un corazón habitualmente más pequeño. Entonces, aquí se reivindica lo que decía la teoría del vector de salto de onda de la escuela mexicana con estos artículos que vimos previamente, y que si hay una correlación aparentemente en el ventrículo con el salto, con la conducción que se va hacia el ventrículo izquierdo. Ahora, otra cosa que también no se mencionaba antes, el completo de la rama izquierda. Solamente se decía que era bloqueo completo o no bloqueo completo. Entonces, pero ya en este acuerdo, en esta revisión, vemos que ya comienzan a definir los bloqueos incompletos que ya también la escuela mexicana había definido, ¿sí? Y para estas sociedades nos dice que habitualmente el QRS debe estar entre 110 y 110 con un bloqueo incompleto. En los adultos, 90 a 100 milisegundos en los niños de 8 a 16 y entre 80 y 90 milisegundos en los niños que tienen menores de 8 años. Entonces, esa es la realidad. Oye, quiero entrar al marcapaso. Andrés, ¿quién entra al marcapaso? Pues ya vean, porque ya van trayendo pacientes, ¿vale? Fueron a ver si estamos marcas, porque todavía no los tenemos acá. Pues Bueno, por ellos. Sale. Sí. Entonces, eso es lo que los criterios para hablar de un bloqueo incompleto de la rama izquierda. Aquí otro punto es, perdura los 60 milisegundos del pico de la R en B5 y B6, ¿sí? Y nuevamente la ausencia de Q en las derivaciones izquierdas, como se había visto previamente. Y vamos a analizar esto con un poquito de detalle. Entonces, para la Escuela Mexicana de Cardiología, para la Escuela Mexicana de Electrocardiografía, teníamos un bloqueo incompleto de grado menor de la rama izquierda, tenemos un grado intermedio y un grado completo. Vamos a tratar de analizar esto y cuando nosotros revisamos los electrocardiogramas que surgen de los pacientes, muchas veces le damos la razón a este punto. Miren, si yo tengo un bloqueo de rama izquierda de grado menor, quiere decir que sí tengo conducción a través de la rama izquierda. Pero ¿qué sucede? Que tiene un retardo solamente en esa conducción. Y entonces, ¿qué sucede aquí? Sucede que el vector 1, que debería de ser el vector número 1 en aparecer, se tarda tanto que entonces el vector 1 del ápex del ventrículo izquierdo se origina y entonces se confrontan los dos, ¿sí? Y sucede que entonces se inhabilitan o se vuelven cero. Cuando dos choques de onda chocan en el mismo lugar, entonces la resultante resulta ser cero. Y entonces, ¿qué sucede aquí? Que en lugar de tener una R en B1, no voy a tener R. En lugar de tener una pequeña Q en las derivaciones izquierdas, no la voy a tener. Y entonces este es un diagnóstico posible de bloqueo de rama izquierda de grado menor, ¿sale? Porque los dos frentes de onda se vuelven cero al sumar sus fuerzas de vectores, ¿sale? Ahora bien, este diagnóstico, cuando yo tengo esta monografía de prácticamente QR en B1, ¿qué diagnóstico diferencial tengo que hacer? ¿Quién me dice?
¿Alguien? Infartos posteriores, Doc. ¿Perdón? Infartos posteriores por la morfología del QR en B1. ¿Infarto posterior? Sí. ¿Por qué? Como- ¿Mm? Ah, por la morfología, Doc. No. ¿Alguien más? Un infarto anterior. ¿Un qué? Un infarto anterior. No, porque anterior. Tendría que ser entonces un infarto septal. ¿Sí? Ah, bueno, sí. Un infarto septal donde comprometiera prácticamente lo que sea solamente el septo. Entonces, este vector estaría truncado, ¿sí? O estaría retardado, y entonces tendríamos esta situación. ¿Qué otra cosa nos puede dar esta Q? O la ausencia de R aquí. Ya lo habíamos mencionado hoy previamente. Un corazón horizontal, doctor. Un corazón horizontal, ¿sí? Entonces, son los tres diagnósticos que tengo que hacer diferenciales cuando yo tengo esta imagen B1. ¿Sale? Tengo que pensar en esas situaciones y entonces tengo que describir qué pasa. Bueno, el bloqueo, digamos, intermedio, que sería a lo que se refiere, el consenso que le estoy presentando. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Bueno, el retardo de la rama izquierda es mucho mayor, de tal forma que no se origina ya el vector septal que teníamos acostumbrados, sino que la despolarización del septum y del ápice ya comenzó por el ventrículo izquierdo, por el ventrículo derecho, la rama derecha específicamente, y entonces las fuerzas comienzan a irse hacia acá. Pero una vez que ya se originó este vector, la rama izquierda comienza a conducir y alcanza a despolarizar lo que es la pared libre del ventrículo izquierdo. Y entonces a esto le llamamos bloqueo de grado intermedio, ¿sí? En donde el QRS aquí no va a ser tan ancho como el QRS con un bloqueo de rama completo, sino vamos a tener un QRS que posiblemente no pase los 120 milisegundos o no pase los 130 milisegundos, pero tenemos esa morfología que estamos revisando. Aquí vamos a adelantar un poco lo que es el bloqueo de la rama derecha, solamente para tener en mente lo que sucede en el bloqueo de la rama izquierda. Miren, cuando tengo bloqueo de rama derecha, la despolarización tiene que ir ahora del ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho. Y entonces las fuerzas de despolarización prácticamente son septales, ¿sí? Y el ventrículo derecho se tarda demasiado en despolarizarse. La parte azul es la parte más tardía que se tarda. Entonces vamos viendo cómo es que se puede mover aquí. Ahora bien, entonces, eso es lo que podemos entender de lo que es la fisiología, los criterios de bloqueo de la rama izquierda de las de His. ¿Qué pasa en la realidad? Aquí estamos viendo, ¿sí?, una gráfica en donde se revisan las incidencias de los bloqueos de rama de izquierda, derecha o interventricular, ¿sí? Y vamos a ver en este caso el bloqueo de la rama izquierda. En el caso del bloqueo de la rama izquierda, que son las barras en rojo, vemos que tiene una incidencia habitualmente muy baja en la gente que tiene menos de 60 años, pero conforme se va incrementando la edad, la posibilidad o el porcentaje de incidencia de esto se llega prácticamente hasta 3.5 o 3.7% de la población abierta. Entonces, esa es la incidencia que se tiene en este punto con el bloqueo de la rama izquierda. Las causas de bloqueo de la rama izquierda, ya saben ustedes, son múltiples.
este es un registro de la población Framingham, y habitualmente ellos dicen que los dos factores importantes que causaban bloqueo de la rama izquierda eran hipertensión y eran cardiomegalia o insuficiencia cardíaca. Básicamente eran los dos que causaban que se relacionaban con bloqueo de rama izquierda. Aquí estamos viendo cómo el bloqueo de rama izquierda, ¿sí? Una vez que se va siguiendo la población, cómo se va presentando. El bloqueo de rama izquierda va tomando un lugar mucho mayor que el bloqueo de la rama derecha, ¿sí? Habitualmente va siendo más predominante con la edad. Entonces, el bloqueo de la rama izquierda se presenta habitualmente con una enfermedad subyacente en el corazón. Entonces, bloqueo de rama izquierda prácticamente quiere decir que tenemos una enfermedad en el corazón que tenemos que descubrir y que tenemos que estudiar. Aquí estamos viendo una gráfica del bloqueo de la rama izquierda en donde vemos fracción de expulsión con respecto al QRS. Y lo que ustedes pueden ver aquí es que si yo tengo un QRS de 130 milisegundos, la fracción de expulsión habitualmente va a ser mejor que si yo tengo un QRS de 190 milisegundos, la fracción de expulsión va a ser muy deteriorada. Entonces, esto es lo que me explica esta gráfica que puedo ver en pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda. Entonces, la FEV es inversamente proporcional al QRS. Ahora bien, en edades, en hombres y en mujeres en edades entre 60 y 69 años, vemos aquí cómo en un lapso vemos cómo el QRS se va ensanchando en ambos sexos. Pero si ustedes se fijan aquí, en las mujeres, el ensanchamiento del QRS todavía es menor. Cuando hacemos un corte prácticamente viene siendo menor en diferentes cosas. Entonces quiere decir que esta es también una parte que nos explica la fisiología que antes mencionábamos, del grosor de las paredes del ventrículo izquierdo y el retardo que pasa del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo que estamos viendo. En pacientes que tienen insuficiencia cardíaca ¿qué pasa? Este es un estudio de 566 pacientes publicado en 2003 por Grimm, en donde él encontró simplemente que el 24% de los pacientes tenían QRS mayor o igual a 150 milisegundos. El 39% tenían 120 milisegundos y el 37% tenían menos de 120 milisegundos. ¿Qué quiere decir? Que el paciente que tiene insuficiencia cardíaca, más de un tercio tiene un QRS normal. Y alrededor del 70% tienen un QRS que se está ensanchando o se va engrosando ese QRS. Y otra cosa que reportaba también este autor y que coincide con la previa diapositiva que les presenté es que entre más sea el QRS, más años sea la duración del QRS, mayor deterioro de la función ventricular tiene el paciente. ¿Qué implica tener un bloqueo de rama izquierda? Por ejemplo, este es un seguimiento de más de 8,000 pacientes a 12 años. Lo que implica es que van a tener una mayor mortalidad los pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda, ¿sí? Que aquí lo estamos viendo, que los pacientes que tienen bloqueo de rama derecha. Entonces, eso es lo que implica. Y si el QRS es mayor, también nuevamente va a tener una mayor mortalidad que el paciente que tiene QRS. Entonces, el bloqueo de rama izquierda aumenta 6 veces la mortalidad en una población. El bloqueo de rama derecha solamente lo aumenta 2.5 veces. A mayor insuficiencia cardíaca hay un deterioro mayor del QRS, ya que estamos viendo pacientes hombres y mujeres que se revisan en un estudio publicado en 2019. Bloqueo de rama izquierda vemos aquí como la probabilidad de mortalidad es de 3.9. En mujeres, la probabilidad de mortalidad es de 2.51. ¿Sí? Entonces, bloqueos son diferentes, a pesar de ser la misma. En mujeres y hombres la incidencia de muerte es mucho mayor en hombres que en mujeres.
En cuanto a la muerte cardiovascular, bloqueo de rama izquierda es 1.8 veces en hombres contra 0.8 en mujeres. O sea, las mujeres están más protegidas en cuanto a estos datos que estamos presentando aquí. Si analizamos bloqueo de rama izquierda más insuficiencia cardíaca, vemos que cuando tenemos una clase funcional 1 o 2, la posibilidad de sobrevida, a pesar de tener bloqueo de rama izquierda, es mayor que cuando tenemos una clase funcional por debajo, que la probabilidad de sobrevida está realmente muy deteriorada, muy dañada, que llega hasta el 20%. Entonces esa es la diferencia. Y la diferencia de no tener bloqueo de rama izquierda a sí tenerlo también dista. Que tiene bloqueo de rama izquierda, pues por supuesto va a tener. Ya. ¿Ok? Entonces, quiere decir que entonces bloqueo de rama izquierda más insuficiencia cardíaca es igual a mayor mortalidad. Así de simple. ¿Y qué pasa con la muerte súbita? La muerte súbita también tiene que ver con el bloqueo de rama izquierda. Aquí estamos viendo una gráfica en donde tenemos, si tenemos un QRS de menor de 88 milisegundos, la probabilidad de muerte súbita es baja. Pero si tenemos un QRS de más de 110 milisegundos, fíjense normalmente con insuficiencia cardíaca, la probabilidad de muerte súbita es mucho mayor. Entonces, esto es lo que nos explica la gráfica que tiene. Actualmente estamos utilizando un marcador para aquellos pacientes que tienen miocardiopatía dilatada, o sea, que no son de origen isquémico, pero que tenemos que abordar, y que muchos de ellos, antes, a todos los pacientes que tenían insuficiencia cardíaca, fuera isquémica o no, la indicación era ponerle el desfibrilador cardioverter. Ahora, y si tienen bloqueo de rama izquierda, pues era ponerle el desfibrilador cardioverter más resincronizador. Ahora, esto en los últimos años se ha analizado, y resulta que si ustedes comparan todas las series que hasta este momento están publicadas, si yo pongo el grupo de pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda y insuficiencia cardíaca de etiología no sabida, contra los pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda y insuficiencia cardíaca de etiología isquémica, la mayor mortalidad va a ser en los pacientes que tienen miocardiopatía dilatada de origen isquémico. Y la mayor mortalidad de estos pacientes va a ser por arritmias. Entonces, de tal forma que no todos los pacientes que tienen miocardiopatía dilatada, ¿sí?, que no son isquémicos. Sí, está intubado el paciente, subir al corte. Entonces, en cuanto llegue el doctor, le voy a hablar al doctor de Vitalmex para que le ayude con el otro. Pues ya pásalo. Sí. Entonces, no es lo mismo un paciente que tiene miocardiopatía dilatada de origen isquémico al que no es de origen isquémico. Y entonces se han usado dos marcadores simples y muy sencillos, que son el ancho del QRS, ¿sí?, y la presencia de fibrosis en la resonancia magnética, sobre todo fibrosis en la parte septal de ventrículos. Entonces, si yo tengo que los dos índices son negativos, o sea, tengo un QRS que no es ancho y no tengo depósito de fibrosis en el septum, la probabilidad de muerte son 1.6 y de muerte arrítmica son 1.4. Si yo tengo uno de los dos, ya sea QRS ancho o presencia de fibrosis, es 9.9 para todas las causas de muerte y muerte arrítmica 7.5. Pero si tengo QRS ancho más fibrosis intramiocárdica y sobre todo intraseptal, la probabilidad de muerte de todas las causas son 23% y muerte arrítmica son 18%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que seleccionar mucho mejor, a nuestro paciente de miocardiopatía dilatada para elegir un desfibrilador. Por tanto, siempre les pedimos a ustedes una resonancia magnética a aquel paciente que tiene este estatus. Conclusiones, ya para terminar el tema del día de hoy.
Entonces, la prevalencia del bloqueo de rama izquierda habitualmente en población abierta es 0.7 a 3%. La presencia de bloqueo de rama izquierda se asocia habitualmente con una enfermedad subyacente del corazón. Y la presencia de bloqueo de rama izquierda en pacientes con enfermedad coronaria o enfermedad cardíaca incrementa el riesgo 6 veces más como índice predictor. Y el ancho de QRS tiene relación con la mortalidad. Mayor mortalidad, a mayor QRS, mayor mortalidad. Y el dato que les decía, en base a lo que se ha demostrado en estos artículos y en base sobre todo a la fisiología que presentamos en esas diapositivas, para pensar que no solo el QRS debe de ser tan ancho para pensar que tiene un bloqueo de rama izquierda en nuestro paciente, sino que también tenemos que hacer una diferenciación entre mujeres y hombres porque así lo amerita, así como están habiendo muchas patologías que en donde nos comportamos de forma diferente mujeres y hombres, también en esta situación también sucede lo mismo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No, Doc, gracias. ¿No? Bueno, tenga un buen día, nos vemos el miércoles. Gracias, Doc. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Buen día. Buen día, Doc. Buen día.